Bueno, lo primero es darles gracias a todos y a todas por estar en este canal, por suscribirse y sobre todo por activar esa campanita para que les avise cuando hay un siguiente video. Hoy, pues de nuevo, seguimos hablando de lo que está hablando el país entero, por supuesto. El patrullero que pidió la interceptación a las líneas telefónicas de las ex empleadas de Laura Sarabia y su abogado también, Miguel Ángel del Río, denunciaron ayer en el reporte coronel, en la W, que hubo una segunda orden de interceptar los números provenientes de la Fiscalía que investiga el hurto en la casa de la ex jefa de gabinete. En este momento estamos con el señor Miguel Ángel del Río. Gracias, como siempre, por estar acá. María Camila, muy buenos días para usted, para todos sus televidentes. Muchas gracias por la invitación. Doctor del Río, ¿cómo así que intervinieron las líneas dos veces? Estamos ante posiblemente dos personas que dieron órdenes distintas para interceptar estas líneas. Usted ya nos había hablado y el patrullero que habló en la W dijo que básicamente fue a través de una fuente humana que le dio una información el grupo armado que estaba buscando y de alias Siopas, del clan del Golfo. Pero estamos hablando que esta podría ser una segunda intervención, es decir, antes lo habrían intervenido también. Sí, vamos a hacer un breve contexto, María Camila, si usted me lo permite. Por favor. Recordemos que el 25 de enero del año 2023 ocurre un hurto en la casa de la señora Laura Sarabia, en ese momento jefe de gabinete del presidente Petro. A partir de ese momento, Laura Sarabia interpone una denuncia. Se abre una denuncia en un radicado en Bogotá que investiga esos hechos. Correcto. El día 30 de enero, esta señora es llevada a un polígrafo a la casa de Nariño, a la parte contigua de la casa de Nariño, para que se investiguen sobre estas particularidades. Ese mismo día 30 de enero, una fuente en Quibdó, una fuente humana que no es otra cosa que un informante entrega información, valga la pena la redundancia, información valiosa para una investigación en el Chocó. Esa fuente o ese informante ya había entregado información valiosa en agosto de 2022, información que había dado o había provocado un allanamiento en Quibdó y había provocado unas capturas en una investigación que perseguía al Clan del Golfo, específicamente las estructuras de alias Siopas. Significa lo anterior que tenemos dos investigaciones abiertas, una en Bogotá por el hurto y otra en Quibdó que investiga unas organizaciones criminales. Correcto. En principio no tendrían nada que ver las dos investigaciones. Sin embargo, esta fuente humana, el día 30 de enero de 2023, le entrega dos números telefónicos a un patrullero de la DIJÍN, advirtiéndole que esas dos líneas telefónicas corresponden a dos personas cercanas a la estructura del Clan del Golfo, alias la cocinera y alias la madrina. Con esa información, el patrullero hace un informe donde le anexa la declaración de esa fuente o de ese informante y le solicita al fiscal en Quibdó interceptar esas líneas telefónicas. No solamente esas dos líneas, sino dos más o dos números adicionales que le había entregado un analista de comunicaciones para ser interceptadas, es decir, 4 líneas telefónicas. A partir de ese momento, el fiscal del caso ordena la interceptación de esas 4 líneas telefónicas. Sobre las dos líneas telefónicas, es decir, sobre alias la cocinera y alias la madrina, que no serían otras personas que la niñera y la empleada de la casa de Laura Sarabia, al tercer día de interceptación, el analista le advierte a ese patrullero que no tienen relación con el caso. Sin embargo, a kilómetros de distancia, la Fiscalía de Bogotá
igualmente ordena la intercepción de esas dos líneas. Ya ahí sí, sobre la niñera y sobre la empleada identificadas. Ujú. Como estaba en curso la interceptación en Quibdó, y cuando se intercepta una línea, esos números ingresan a una celda, María Camila. ¿Qué significa eso? Que si otro despacho en cualquier parte del país intenta interceptar esa misma línea, va a rebotar porque la celda está ocupada. Sí. Entonces, para contestarle su pregunta, que creo que me extendí un poco, hice un contexto un poco largo, fueron dos solicitudes de interceptación, Ok. una en Chocó y otra en Bogotá. Ok. Naturalmente, el patrullero no puede decir quién es su fuente. Es como si a un periodista le preguntaran cuál es su fuente. Sin embargo, hay muchos interrogantes en este momento porque alguien debió dar la orden para interceptar esos teléfonos. Claro, em, muchos se preguntan en este momento si es que el patrullero, por ejemplo, está encubriendo a un jefe, a un coronel, a un general, a alguien que definitivamente le dijo, vea, esto es por acá. Un patrullero tiene la potestad de mandar eso ante a un juez para que dé la orden para interceptar un patrullero de acuerdo con la información de una fuente humana. No, el patrullero lo que puede hacer con la información que le da la fuente es solicitarle al fiscal la posibilidad de interceptar o no, advirtiendo cuáles son las motivaciones. Pero mire qué interesante lo que usted dice y le voy a explicar esto sobre la orden. Imaginémonos por un instante, y sus televidentes que se lo imaginen, que Laura Sarabia quería investigar si su niñera y su empleada habían hurtado un dinero y que entonces le solicita a algún funcionario de la Policía Nacional de alto rango en la ciudad de Bogotá el favor de que intercepten esas líneas y entonces esa orden llegó hasta Chocó. Pero aquí hay un punto que me parece importante. Laura Sarabia no tenía por qué dar esa vuelta tan larga. ¿Por qué? Porque ella misma había denunciado o ella misma con su denuncia había abierto una investigación en Bogotá. Si Laura Sarabia quisiera conocer los detalles de lo que estaba pasando, era simplemente hablar con la fiscalía que le estaba llevando el hurto, que entre otras cosas terminó interceptando las líneas. Es decir, ¿por qué razón Laura Sarabia, pudiendo interceptar legalmente a través de la Fiscalía General de la Nación las líneas de su niñera y su empleada, decide dar una orden al otro lado del país a través de un evento delictivo o a través de una interceptación ilegal? Eso no tiene sentido, María Camila, lo que significa que Laura Sarabia no dio la orden. Entonces, ¿qué pasó? Se preguntará uno. La teoría que tiene este defensor es que el puente que estaba en Quibdó, que ya había dado información valiosa, Ujú. también era conocida por el fiscal del caso. Es decir, la fuente no solamente tenía comunicación con ese patrullero, sino con el fiscal. ¿Y cuál es mi teoría? Mi teoría es que la fiscalía ya conocía previamente los números tanto de la empresa como de la niñera. Y lo que hicieron fue utilizar a una fuente para llevar engaño no al fiscal, sino a los investigadores de la DIJÍN. Esa es mi teoría. ¿Y de dónde sale? Porque vemos a la oposición bastante incómoda hablando de que entonces nos estamos inventando un entrampamiento. Es que es muy sencillo. Vuelvo a repetir el tema, María Camila. Si Laura Sarabia tiene una fiscalía a su disposición con la posibilidad de una interceptación legal, ¿por qué se va al otro lado del país a interceptar ilegalmente una línea? No tiene ningún sentido. Ninguno, María Camila. Es decir, que la teoría o lo que se había dicho también en medios de comunicación de que el mismo día que Laura Sarabia puso la denuncia en la fiscalía sobre el robo, fue el mismo día que mandaron a interceptar los números de la ex niñera y de la empleada de
Laura Sarabia. Eso es falso, queda completamente desmentido de acuerdo a lo que usted nos está diciendo. Eso es falso, eso queda completamente desmentido. Ok, ok, ok. Ya teniendo esto en cuenta... Pero mire algo adicional, María Camila, sí, perdone que le interrumpa, sí. porque incluso, y hubo un debate, además también en la W Radio, el fin de semana, en el programa que usted dirige, María Camila, en la W, donde alguien de la mesa de trabajo hablaba de un comunicado del 26 de enero. De la policía. De la policía. Sí. Y yo lo que advertía que los tiempos no, es que el 26 de enero hay un informe, pero es de un analista estableciendo 2 líneas adicionales que le entrega al patrullero, pero esas 2 líneas no tienen nada que ver ni con la empleada ni con la niñera. Recuerde que dentro del informe del patrullero se solicita la interceptación de 4 líneas, las 2 correspondientes a la empleada y la niñera y 2 que recomienda el analista, ahí sí mediante informe del 26 de enero. Es decir, que las líneas empiezan a ser interceptadas, las de la niñera y la empleada, el día 31 de enero. 3 días después, es decir, el 3 de febrero de 2023, el analista le informa al patrullero que las líneas no guardan relación con los motivos fundados del informe. El patrullero le informa al fiscal esa novedad y aquí viene otro asunto que a mí me parece irregular, y es que teniendo el fiscal la manifestación por parte del patrullero de la ausencia de relación, el fiscal no cancela las líneas inmediatamente, las termina cancelando el día 9 y va ante un juez de control de garantías el día 13. ¿Eso qué significa? Que el fiscal y el analista siguieron escuchando las conversaciones de la empleada y la niñera 6 días después. Y la pregunta es, ¿por qué? Eso significa que no es cierta la versión por parte del fiscal Barbosa de que al fiscal se le llevó a engaño. ¿Por qué razón? Desde el momento en el cual el patrullero le advierte que las líneas deben ser canceladas, estas no se cancelan. Esa para mí es una gran incógnita que debe resolverla la justicia. ¿Por qué la fiscalía se demoró 7 días más escuchando estas grabaciones, escuchando estos teléfonos? Esa es una gran pregunta. Sobre la fuente, y ahora ahorita usted tocó un tema de la oposición y justamente ayer hablamos con María Fernanda Cabal, quien habló sobre esta versión suya y sobre la versión del patrullero. Ya le voy a hablar específicamente de eso, pero antes quiero preguntarle sobre usted está defendiendo no solamente a este patrullero, sino a otros 3 policías que llamaron a interrogatorio. Esos 3 policías, ¿quiénes son? ¿Son compañeros de ese patrullero? ¿Hacen parte del grupo de investigación que estaba investigando, valga la redundancia, a el grupo criminal en el Chocó? ¿Quiénes son estos otros patrulleros? Hasta este momento, María Camila, yo estoy empoderando a la única persona que ha sido llamada a interrogatorio, que es el patrullero que recibió la información. En la medida en que la Fiscalía considere apropiado que otras personas que tengan relación con esa línea de tiempo al interior de la Dijín sean llamados a declaración o a interrogatorio, también haré parte de la defensa de ellos. ¿Por qué? Porque yo tengo un gran respeto, María Camila, por los investigadores de la Dijín, porque a mí este caso se me parece muchísimo al caso de la ñeñe política. Recuerde que cuando estalló el escándalo de la ñeñe política, hoy lo podemos generar con el escándalo de Laura Sarabia, el fiscal Barbosa, que ya era fiscal general de la Nación, salió a decir que esto no era cierto. Se abrieron unas investigaciones en Fiscalía, en Corte y en la Comisión de Acusaciones. Y los únicos responsables hoy
del escándalo de la ñeñe política fueron dos investigadores de un mayor de la Policía Nacional y un sargento de la Policía Nacional que hoy están en libertad. Eso fue en su momento una persecución. Recuérdelo bien, hoy estamos frente a la misma eventualidad. Estalla un escándalo y entonces hoy los responsables de todo esto está en cabeza de unos patrulleros de la DIJÍN que, según la Fiscalía, llamaron a engaño al fiscal de ese caso. Lo advierte Barbosa. Y me pregunto yo, ¿por qué razón el fiscal Barbosa en su comunicado no guarda cierta prudencia frente a la posibilidad de haber escuchado o de escuchar en declaración al patrullero? En ese momento, cuando se da ese comunicado, solamente se le había hecho una declaración al fiscal del caso. ¿Por qué la ligereza del fiscal Barbosa de salir a condenar inmediatamente a funcionarios de la DIJÍN, de salir a condenar al gobierno nacional con relación a unas chuzadas? Aquí es necesario advertir que el fiscal general de la Nación ha utilizado la institucionalidad para perseguir al gobierno nacional. Esa es una realidad. ¿Por qué no ha sido tan diligente con las otras investigaciones? ¿Qué pasó con la propia ñeñe política, María Camila, por ejemplo? No pasó absolutamente nada. Hoy están en investigación dos funcionarios de la DIJÍN. Entonces, ¿qué pasa? Que con base en ese ardid hoy de la Fiscalía General de la Nación, se responsabiliza penalmente a un patrullero y a miembros de la DIJÍN. Y es que justamente, ya que toca este tema, voy a hablar de la fiscalía del señor Barbosa, porque ayer justamente en la entrevista que tuvimos con la senadora María Fernanda Cabal, ella nos decía que no entendía por qué la gente decía que la fiscalía o que no habría que confiar en la fiscalía del señor Barbosa si la fiscalía del señor Barbosa no estaba politizada ni estaba, sí, como politizada con respecto a la derecha, digámoslo así, que nada que ver. Y que incluso pues se han demorado otras investigaciones, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿por qué confiar en esa fiscalía si es el máximo órgano de control? Y hemos visto que en efecto a lo largo de no solamente este gobierno, pues así sí ha estado politizada. Pero absolutamente politizada, porque además hagamos una ecuación muy rápida y muy práctica. El fiscal Barbosa fue empleado del expresidente Duque, quien a su vez lo fue del expresidente Uribe. Es decir, que el expresidente Uribe es el jefe natural del fiscal Barbosa. El fiscal Barbosa tiene en su poder la investigación o una de las investigaciones más importantes del país, y es la presunta responsabilidad penal de Álvaro Uribe Vélez. Y ha hecho una cosa además sui generis, que es solicitar 2 veces una preclusión conociendo de antemano que no existen elementos para poder hacerlo. Y aún así lo ha hecho. Esa es o no es otra cosa que la politización de la justicia. Y así con todos los casos que favorecen a una línea ideológica. Y quizá eso tiene que ver con esta estructura, la Fiscalía General de la Nación, donde el presidente de la República terna evidentemente a sus amigos y la Corte Suprema de Justicia elige uno de los 3. Hoy tenemos a Barbosa, un tipo de precaria capacidad y de estructura penal, y evidentemente eso se demuestra en las realidades totales. Ahora, sobre las manifestaciones de la señora Cabal y en general sobre la oposición de este país, María Camila, a mí me recuerda, me da tristeza la oposición a este país, pero me recuerda a Truman Capote, ese gran novelista de A Sangre Fría, que decía que las latas cuando están vacías suenan más que cuando están llenas. Y eso mismo, María Camila, ocurre con los cerebros. Uh-huh, uh-huh. Mire, doctor del Río, justamente ahora que estaba como viendo todo el caso, usted ya se ha hablado, digamos, de la señora Marelvis Mesa y pues ya tendrá la fiscalía y las autoridades que determinar qué tan culpable fue, qué pasó, si hubo abuso o no de poder con respecto al tema del polígrafo, que ahorita pareciese lo de menos, ¿no? El menor problema que tiene el gobierno en este momento. Pero
También hubo interceptación de otro teléfono de una empleada de la señora Sarabia, que de hecho tuvimos también la oportunidad de entrevistar, de la señora Fabiola. La señora Fabiola tiene algo que ver en algo de todo esto. ¿Por qué interceptaron ese número? Pues yo no sabría decirle, María Camila, si tiene algo que ver o no. Era empleada de Laura Sarabia. No conozco. Aquí hay algo importante que decir, María Camila, que la única certeza es que se interceptaron ilegalmente las líneas de dos mujeres. Un tema repugnante, inaceptable y que alguna responsabilidad o alguien tiene que tener alguna responsabilidad sobre esto. Es decir, no podemos pasar por alto que se dio una interceptación ilegal. Ahora, ¿por qué ocurrió o por qué no ocurrió? Pues la propia fiscalía, la del hurto, decidió interceptar también esas dos líneas. Es decir, estaban buscando, me imagino yo, información relacionada con lo que había ocurrido. La señora Marelvis, pues era la niñera de la casa, y la otra señora era una empleada que iba, si mal no estoy, una vez por semana. Me imagino que la investigación estaba dirigida a si ellas tenían alguna información al respecto. Pero aquí hay una cosa inaceptable, y es que también he escuchado a algunas personas decir que entonces nosotros antes denunciábamos las interceptaciones ilegales y ahora las defendemos. No, las interceptaciones ilegales son repudiables, independientemente que sea un gobierno de derecha, de centro, de izquierda. Eso es un delito y eso se debe investigar. Aquí la diferencia es si esto es una investigación o si se dio una orden desde el Palacio de Nariño con el propósito de perseguir a dos ciudadanas vulnerables, o si por el contrario fue la propia Fiscalía la que, teniendo en su poder esas líneas telefónicas, buscó llevar engaño a los funcionarios de la DIJÍN para que entonces se estableciera finalmente que detrás de esto estaba la señora Laura Sarabia. La senadora María Fernanda Cabal en este canal ayer, anoche, nos dijo que usted era abiertamente amigo de Petro, que usted además se beneficiaba del tema y que todo esto, esta teoría que usted tiene y además esta, no solamente teoría, no es teoría, esta defensa que usted tiene, le tiene al patrullero básicamente, que es una estrategia de la izquierda para torcer la información, para que precisamente evadan responsabilidad, para que no respondan. ¿Qué responderle a la señora Cabal? Lo que le acabo de decir de Truman Capote, extrapólelo a esta particularidad. Las latas vacías hacen más escándalo que las latas llenas. La señora María Fernanda Cabal, pues evidentemente acude a unas ciertas particularidades en temas generales. Desconoce la historia de Colombia, desconoce la historia universal, entre otras cosas. No tiene mayor estructura argumentativa. Yo no soy amigo del presidente Petro, María Camila. Yo con el presidente Petro debo haber hablado 2 veces por temas puntuales. Yo creo en un proyecto político y creo en un proyecto político que coincide con mi visión particular del mundo o de lo que debe ser el mundo, lo que debe ser mi país. En ese sentido, apoyé a ese proyecto y sigo apoyando, evidentemente, porque creo que más allá de algunos errores, vale la pena apostarle a un cambio. Yo nunca me he beneficiado de este gobierno, no tengo a un familiar, amigo, cercano o pariente trabajando en el gobierno, porque además creo que si elegimos un gobierno para cambiar, las prácticas deben también cambiar. Y me parece inaceptable que entonces, teniendo un gobierno cercano, pues entonces tengamos que recomendar hojas de vidas de amigos y familiares. Eso para mí también es inaceptable. Entonces los beneficios de este gobierno que se extiendan a la ciudadanía vulnerable. No tengo ningún interés, repito, en hacer uso de mi cercanía ideológica con el gobierno, donde tengo muchos amigos y a personas en las que creo, pero que evidentemente se respeten las estructuras naturales del sistema democrático. Y pues yo seguiré aquí
haciéndole incluso oposición, porque le he hecho oposición a algunas cosas de este gobierno. No me gusta la paz total, no me gusta el manejo de las comunicaciones, hay cosas que criticaré, porque es que yo no soy un ser humano obediente ni servil, soy un crítico de un proyecto al que le aposté. Y tenemos, eso sí, una oposición bastante básica y bastante precaria, sin estructura, sin argumentación, con una obediencia ciega, codicias individuales agrupadas. Eso es la oposición en este país. Teniendo en cuenta esa cercanía ideológica con el gobierno del presidente Gustavo Petro, ¿cree que el presidente definitivamente se equivocó en rodearse del señor Roy, que salió mal, el señor Benedetti, que salió mal, Laura Sarabia, que salió mal? Personajes que en vez de sumarle le han restado. Pues el presidente Petro evidentemente fue autónomo en la construcción de un ejercicio y de unas cercanías. Yo pienso que el presidente le apostó a la experiencia de algunos políticos que tenían un trasegar ya desde el punto de vista de los ejercicios políticos tradicionales. Creo que la apuesta no fue la más satisfactoria. Sin embargo, creo todavía, María Camila, en los proyectos de este gobierno y que debemos rodear al presidente y rodear las reformas y los ejercicios que está haciendo. ¿Qué pensar de esos audios que se filtraron del señor Benedetti? Ya en las últimas horas salió con otro trino nuevo diciendo que en un acto de debilidad y en un acto de tristeza se dejó llevar por la rabia y por el trago. Ya se excusó en el alcohol. ¿Qué pensar sobre esto después de estos audios que oímos y que se filtraron el fin de semana? Pues él mismo ya ha salido a hacer esas manifestaciones donde advierte precisamente eso, su equivocación. Yo fui muy cercano al entonces senador Benedetti, fui de hecho su abogado en algunos procesos. Pero hay algo que a mí me llama la atención, María Camila, y que también me parece un exceso, más allá de los eventos criticables que podamos hacer sobre el señor Benedetti, salir ahora algunos miembros del gobierno a hablar del drogadicto en esta coyuntura me parece desafortunado, porque precisamente en su momento fue jefe de campaña, fue embajador y tuvo una cercanía. Me parece una actitud bastante deplorable que entonces ahora sí salgamos a convertirlo y denigrarlo como ser humano. Yo pienso que cometió un error, él mismo lo advierte, y pues ya el presidente tomó las decisiones al respecto y esperemos entonces que este capítulo rápidamente sea superado y que sobre todo se sepa la verdad de lo que ha pasado acá. Escuchábamos, por ejemplo, unos audios de Benedetti, pero nunca escuchamos la respuesta que dio en su momento Laura Sarabia a esos audios que le enviaba Benedetti. Es decir, teníamos una parte de la historia. Yo creo que también es importante que todos tener el contexto completo de lo que ocurrió para que la gente se haga una idea real y completa de todo este evento desagradable de la política nacional. Exactamente, que no sea un monólogo, sino que conozcamos cuál fue el diálogo allí. El señor Benedetti, o en un trino anterior, dijo que los audios de semana habían sido manipulados. ¿Usted cree que fueron manipulados? Yo creo que no. Yo lo que creo es que los audios estaban descontextualizados, es decir, sacaron una cantidad de información de manera desbordada sin establecer siquiera a qué espacio de tiempo correspondían. Nosotros escuchándolos, pues nos imaginábamos de acuerdo a las coyunturas de qué se podría estar hablando. Pero creo que el ejercicio periodístico que hizo la revista Semana fue bastante manipulador en el entendido que sacó sin la organización debida una cantidad de información que me parece que no fue realizada de la mejor manera. No creo que hayan sido manipulados.
creo que los entregó. El propio Benedetti, es más, vi una entrevista en esta mañana donde él advertía que él los había entregado, eso entendí de su entrevista, y pues evidentemente creo que aquí falta un pedazo de la historia. Creo que hay que criticar también un poco algunos ejercicios periodísticos que se han convencido de una sola teoría y no han amparado pues el contexto completo. Por ejemplo, yo soy de los que piensa que aquí hay que investigar todo, lo bueno, lo malo, si la niñera cometió un error o si simplemente ha sido perseguida. Es una mujer vulnerable, indudablemente, por su posición frente al poder. Las particularidades de las manifestaciones de Laura Sarabia. Estoy convencido hoy que Laura Sarabia no ordenó ninguna interceptación. Entonces yo creo que aquí hay que, en realidad, despojarnos un poco de esa posición ideológica que podamos tener por pertenecer o por ser cercanos a alguna corriente ideológica y que prime más la realidad, la procesal y la histórica frente a lo que está pasando. Pues vamos a ver en qué termina todo esto, porque probablemente lo que pase es que en los próximos días se sigan filtrando más audios, más conversaciones, salgan más cosas a la luz y pues me parece también, como usted lo dice, que es un deber y un derecho también que tenemos los colombianos de conocer absolutamente todo lo que pasó. Así que yo le agradezco por estos minutos, incluso también estamos atentos de lo que diga el fiscal Barbosa, de esto que usted acaba de decir y que acaba de anunciar, y también lo que dijo el patrullero en la W. Así que hasta el momento no se ha pronunciado. Ayer estuvo en una rueda de prensa y no dijo absolutamente nada del caso. Vamos a estar atentos a lo que diga el señor Barbosa y, por supuesto, a las investigaciones en torno a todo este escándalo que sacude nuevamente a la Casa de Nariño. Gracias por haber estado acá con nosotros en este canal, señor Del Río. María Camila, un saludo para usted, para todos sus televidentes. Una vez más, gracias por la invitación. Gracias a todas las personas que se conectaron. Síganos en este canal. Nos puede seguir facilísimo y activan la campanita también para que les puedan avisar cuando hay un nuevo video. Todos los días estamos actualizando contenido. Muchas gracias.